Bienvenidos a Energías Renovables. En esta unidad veremos la energía solar térmica. Este tipo de energía transforma la energía del sol en energía térmica y se trata de una forma de energía renovable, sostenible y muy respetuosa con el medio ambiente. Es una forma de generar energía que puede aplicarse en viviendas, desde instalaciones pequeñas hasta grandes centrales eléctricas. La fuente principal de recepción entonces sería de la energía solar y hablaremos en esta unidad sobre la captación térmica de tipo captación pasiva y activa, las de arquitectura solar, la de baja, media y alta temperatura. Y mencionemos también que existe otro tipo de captación que es la fotónica, que puede ser por una captación fotovoltaica, química, fotoquímica de la biomasa. E inicialmente vamos en este esquema, en la captación térmica, la captación pasiva. La captación pasiva se trata entonces de un tipo de energía que no requiere ningún elemento mecánico como para poder captar la energía solar, sino que es mediante elementos arquitectónicos se puede captar y almacenar de forma natural la energía procedente del sol. Entonces, de acuerdo a las estaciones del año, se pueden instalar esto por el techo de la casa, por ejemplo, y vemos aquí que en verano se absorbe una menor temperatura porque el sol va dirigido no precisamente sobre esta instalación. Sin embargo, en invierno vemos aquí que el sol va directamente reflectado sobre este tipo de elementos arquitectónicos, entonces obviamente que la generación de energía será mejor. Entonces se debe tener en cuenta las estaciones del año de donde vamos a obtener una mejor energía solar. En este caso, en invierno, ¿por qué? Porque en el hogar se requiere mayor energía térmica, en este caso, para poder utilizar la calefacción o calentar agua, etcétera. Entonces, aquí hablamos de una captación pasiva. Se aplica para calefacciones o para refrigeraciones también. Luego, estas energías solares térmicas existen tres tipos de conversiones térmicas: la de alta temperatura, la de media temperatura y la de baja temperatura. Inicialmente vamos a observar aquí en este cuadro que vemos aquí, en este eje, las temperaturas que van desde 0 hasta los 2800 grados Celsius. Y aquí sería el tipo de recepción, o sea, de cómo se puede concentrar a través de qué tipo de instalaciones. Vemos aquí que aquí tenemos el colector primario, que sería para una temperatura bastante mínima. Luego va aumentando la temperatura y el tipo de instalaciones va variando de acuerdo a eso. Vemos el cilindro parabólico, aquí ya vemos una central torre, los discos parabólicos y por último el horno solar, que es el que capta mayor cantidad de temperatura. Bueno, inicialmente entonces vamos a hablar de las de alta temperatura. Aquí ya hablamos de centrales termosolares, es decir, que tiene que haber varias instalaciones en un sitio, que requiere también de un lugar específico para poder instalarlo. Y aquí la generación de electricidad se trabaja con una temperatura por encima de los 500 grados Celsius. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cuáles son los componentes de este tipo de recepción central? Bueno, vemos aquí que hay un campo de heliostatos. Todo lo que está aquí instalado en el suelo serían heliostatos que están formados entonces de esa manera. Y también tiene que haber una torre en donde está el receptor, el sistema de control y los sistemas de equipos auxiliares. Entonces, básicamente así es como funciona. Hay un campo de heliostatos, los que están instalados en el piso. La radiación solar se verá directamente sobre estos campos y estos campos serían los que van a reflectar sobre la torre en donde hay una recepción de todo eso y esto va a generar calor. Y estas turbinas van a ir comunicándose a través de un condensador y este generador es el que va a estar instalado a una red eléctrica. Entonces se puede ver mejor aquí con esta imagen. Aquí están. Este sería el campo de heliostatos. La luz solar va a ir directamente sobre este heliostato y esto va a reflectar. Esta luz va a reflectar hacia una torre y aquí se va a concentrar esta radiación y va a una caldera. Y este fluido
va a conducirse este calor a través de una bomba y un generador de vapor y a un condensador, una turbina, un generador y un transformador de energía, que esto va a ir conectado al tendido eléctrico. Entonces, de esta manera trabajan estos conversores de energía de alta temperatura. Bueno, y el heliostato, aquellos que están instalados, serían los componentes más característicos junto con el receptor. Entonces tienen la función de captar la radiación de energía solar y va a dirigirla hacia un receptor. Está compuesto entonces de una superficie reflectante y una estructura de soporte, que tiene también movimientos, mecanismos de movimiento y un sistema de control que va a representar el 60% del coste de la parte solar. Bueno, y hay otro tipo de recepción de altas temperaturas que pueden ser a través de estos discos parabólicos, que son básicamente, están compuestas por un conjunto de reflectores, o sea, con una forma paraboloide, que tiene un receptor situado en el foco de aquí, sería más o menos en el centro, y entonces hay un sistema de generación eléctrica bastante compacto a través de un motor o una turbina, y también tiene un alternador y suele formar un bloque para poder hacer la recepción. Entonces la radiación solar va concentrada en esta parabólica, en esta paraboloide, que incide sobre el receptor, donde se convierte esa energía térmica que permite generar entonces electricidad, un trabajo mecánico en el sistema del generador. Bueno, estos discos parabólicos se caracterizan por un alto rendimiento y además de eso, debemos hablar siempre de costes, que es una tecnología bastante cara. Y luego vemos aquí los tres sistemas de concentración para utilizar la energía concentrada en el foco de la parábola. Primeramente, calentar un fluido y producir vapor para generar energía eléctrica. Y entonces aquí este calor transferido al fluido es bastante similar a una energía solar de media temperatura. Bueno, y luego utilizar la energía, que es como fuente de calor para un horno. Este sistema tiene la enorme ventaja de que no existen posibles contaminantes del material que se funde, por lo que es utilizado en algunos procesos especiales de fabricación. Y tercero, concentrar el calor sobre el foco caliente de un motor Stirling y producir directamente energía eléctrica mediante este motor. Y aquí vemos al motor Stirling, que se utiliza para producir energía eléctrica, es un sistema muy sencillo y además de ello que no necesita de fluidos térmicos, ni turbina, ni sistema de control bastante complejo. Entonces este tipo de motor es un motor de foco de calor. El calor se produce fuera de los cilindros del motor y se basa en un funcionamiento de expansión de compresión del gas debido al calentamiento y enfriamiento sucesivo. Entonces, para aprovechar esta expansión se utiliza un cilindro motriz para desplazar el gas, que se utiliza en un cilindro volumétrico situado en ambos lugares de la cámara común. Y este rendimiento es muy elevado, siendo el más alto de todos los motores, que se puede alcanzar un 35% teóricamente hablando, y es similar a cualquier otro tipo de motor de explosión clásico. Y aquí vemos este ejemplo de los motores Stirling con alternadores. Y aquí estarían los concentradores de energía, los receptores y el motor que va a transferir esta energía, que lo va a convertir. Luego están las de media temperatura. Las de media temperatura se utilizan como para obtener eh, energía, y estos recepcionan el calor aproximadamente entre los 100 y 300 grados Celsius. Se utiliza para la producción de vapor de agua, para los procesos industriales, para la producción de energía eléctrica a pequeña escala. Por ejemplo, también puede ser para desalinizar el agua de mar, también para la refrigeración. Bueno, ¿y cómo funciona esto? El esquema sería de esta manera. Aquí tenemos un colector solar, aquí
la figura 1, en donde se produce el calentamiento de un fluido térmico debido a la radiación del Sol, y está compuesto por el espejo parabólico de concentración que es capaz de concentrar toda la energía que llega del Sol en un punto de línea y el elemento captador. Luego, aquí en la parte 2 tenemos el calentador, o sea, la entrada del líquido, que sería el caloportador frío en el colector. El líquido se va a captar y el calor recibido del colector para transportarlo a otros puntos de la instalación. Y aquí sería la salida del líquido caliente de este colector. Y aquí en el 4 sería el sistema de orientación para seguir el movimiento del Sol. También existen las bombas de circulación en este circuito, donde se puede ver que se mueve aquí el fluido de este circuito proveniente. Y aquí el 6 sería la caldera, donde el agua que circula en el circuito secundario se convierte en vapor. Y aquí en el 7 estaríamos el intercambiador, tendríamos aquí al intercambiador de calor que actúa como caldera. Y en el 8 tenemos la turbina, en donde se utiliza la presión del vapor para generar movimiento mecánico que moverá el generador eléctrico. Entonces se mueve a través del vapor de agua que se produce del calor generado de aquí. Y el condensador de vapor lo enfría y lo convierte en agua. Y aquí es en donde puede entrar el agua fría en el condensador. Bueno, y aquí este tipo de instalaciones tienen movimientos, o sea, los equipos instalados tienen un movimiento en donde va a haber un eje que va a seguir la energía del Sol, o sea, la trayectoria del Sol. Vemos aquí entonces de mañana puede estar en esta posición y obviamente que va a captar la energía del Sol. Y esto va moviéndose de acuerdo a la trayectoria del Sol. Y por la tarde vamos a tener otra posición de este sistema de instalación.